Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fundamental, muy importante. Es el Estatuto de la Víctima del Delito aquí en España. Vamos a ver un poco qué red de seguridad, qué derechos protegen a las personas que han pasado por la experiencia de un delito. Y bueno, para guiarnos un poco, nos basamos en la propia ley, ¿no? El Estatuto y Derechos de las Víctimas del Delito en España. Queremos entender bien, a quién considera la ley como víctima, qué derechos se activan desde el principio y cómo se busca proteger, informar y apoyar durante todo el proceso, que no es fácil. Vale, pues vamos a meternos en harina con esto. Sí, la verdad es que es una ley súper importante. A ver, tener un marco legal fuerte como este es vital, no solo para intentar, reparar el daño del delito en sí, sino también para algo que a veces se olvida, evitar la llamada victimización secundaria. Secundaria, ¿a qué te refieres con eso? Pues a que el propio sistema, la policía, los juzgados, la administración, no acaben haciendo más daño a la persona afectada, ¿sabes? Y es interesante ver cómo la ley intenta equilibrar eso. La protección que hace falta, claro, pero también que la víctima pueda participar. Que esté informada. Entendido. Vale, entonces, lo primerísimo. ¿Quién entra exactamente en esta categoría? ¿Quién protege la ley? Porque parece que es bastante gente. Pues sí, el alcance es muy amplio, universal, digamos, dentro de nuestro territorio. Protege a cualquier persona física. Si sufre un delito aquí en España, o un delito que se pueda perseguir aquí, aunque pasará fuera. Y ojo, esto es relevante. Da igual la nacionalidad, si es mayor o menor de edad, o si tiene papeles o no. Ah, o sea que la protección va ligada al delito en sí, no a la situación de la persona. Exacto. Si el delito tiene conexión con España, la protección se activa. Bien, eso ya es una base importante. Pero, ¿cómo define la ley quién es víctima exactamente? Supongo que habrá matices, ¿no? Sí, la ley ahí es bastante específica. Distingue básicamente dos tipos. Primero, está la víctima directa. Es la persona física que sufre el daño, pues eso, directamente. Daño físico, entiendo, o... Físico, psíquico, un perjuicio económico o incluso daño moral, pero siempre como consecuencia directa del delito. Vale. ¿Y la segunda categoría? La segunda es la víctima indirecta. Esto es para los casos más graves, claro. Si alguien muere o desaparece por culpa directa de un delito. Lógicamente, los que cometieron el delito no pueden ser víctimas indirectas. Claro. Pero la ley dice quién sí puede serlo. El cónyuge si no estaban separados, los hijos que vivían con la víctima, la pareja de hecho que conviviera, sus hijos también, los padres, otros familiares cercanos que dependieran de ella. Hay un orden, digamos. Entiendo. Entonces, no vale cualquiera que diga, a mí esto me ha afectado. Tiene que encajar ahí. Justo. La ley lo dice claro. Excluye a terceros que solo hayan tenido perjuicios, digamos, derivados, si no están en esas categorías de víctima directa o indirecta. Es para saber quiénes son los titulares de los derechos que da el estatuto. Vale, clarísimo el quién. Vamos al qué. Una vez que sabemos quién es la víctima, ¿qué tipo de derechos le da la ley? Mencionaste protección, participación. Eso es. Hay un paquete de derechos importante. Los podemos agrupar como en grandes bloques, ¿no? El derecho a la protección, fundamental para que no sufran más daño o amenazas. El derecho a la información, súper importante para saber qué pasa y qué puedes hacer. El derecho al apoyo y a la asistencia, que va desde ayuda psicológica a temas materiales. Ajá. El derecho a participar activamente en el proceso penal, que se oiga su voz. Y, claro, el derecho a la reparación del daño. O sea que la ley no la ve solo como alguien pasivo que necesita ayuda, sino como alguien que puede y debe intervenir. Esa es una de las claves, sí. Superar esa visión de pobrecita víctima y ya está. Y todo esto, digamos, bajo un paraguas general. El derecho a que te traten con respeto, de forma profesional, individualizada y sin discriminar, por supuesto. Y esto desde el principio, ¿no? Desde el primer momento. Desde el primerísimo contacto. Ya sea con la policía, en el juzgado, en una oficina de ayuda, siempre. Hablando de protección, ¿hay alguna medida concreta que llame la atención? Quizás para situaciones más delicadas. Pues sí, hay una muy importante. La ley prohíbe, pero tajantemente, intentar hacer mediación o conciliación en delitos de violencia de género y en delitos de violencia sexual. ¿Y por qué esa prohibición tan rotunda? Pues porque se entiende que en esos casos hay un desequilibrio de poder tan bestia
Y la víctima está tan vulnerable que una mediación podría ser hasta perjudicial o peligrosa para ella. Es una protección extra, digamos. Entiendo. Tiene lógica. Poner un límite claro ahí. Otra cosa que parece obvia pero es vital, la comunicación. Si no entiendes qué te dicen, Claro, mal vamos, claro. Por eso Nalé insiste mucho. Toda comunicación, sea hablada o escrita, tiene que ser en un lenguaje claro, sencillo, accesible. Hay que evitar los tecnicismos legales que no entiende nadie. y si hay barreras, por ejemplo una discapacidad, o si la víctima es un niño o una niña. También lo prevé. Hay que adaptar la comunicación. Si hay una discapacidad sensorial, intelectual, mental o si es menor, pues hay que ajustarse o hablar a través de sus representantes o personas de apoyo, pero asegurándose de que lo entiende de verdad. Se habla explícitamente de intérpretes de lengua de signos, por ejemplo, o medios de apoyo si hay problemas de audición. Y eso de poder ir acompañado también está. Porque esos primeros momentos, uf, Sí, también. La víctima tiene derecho a que le acompañe una persona de su confianza, desde el primer momento con las autoridades, salvo alguna excepción muy justificada, pero la regla general es que sí. Y eso ayuda mucho, claro, da apoyo. vamos a ese derecho a la información que decías que era tan central. Suena a que es la base de todo casi. ¿Qué incluye exactamente? Es que es amplísimo. Y es fundamental, como dices, para poder usar los demás derechos. La ley dice que desde el primer contacto, incluso antes de decidir si denuncias o no, la víctima tiene que recibir información clara y adaptada sobre un montón de cosas. Por ejemplo, dame algún ejemplo concreto. Pues mira, ¿qué servicios de ayuda tiene cerca? Médicos, psicólogos, ayuda social, incluso dónde encontrar alojamiento si hace falta. ¿Cómo es el proceso para denunciar? ¿Qué pruebas puede aportar? ¿Cómo conseguir un abogado? Si puede ser gratuito o no. ¿Cómo pedir medidas de protección si tiene miedo? Es darle herramientas, ¿sabes? Sí, sí, para que pueda moverse desde el principio. Exacto. Pero hay más, ¿eh? Le tienen que informar sobre posibles indemnizaciones y cómo pedirlas, sobre si necesita intérprete o traductor y que son gratuitos, sobre ayudas especiales si tiene alguna discapacidad para comunicarse, qué pasa si vive fuera de España, cómo ejercer sus derechos desde allí, qué recursos puede poner si no está de acuerdo con alguna decisión, Vaya, los datos de contacto de quién lleva su caso, si hay opciones de justicia restaurativa, bueno, y cuándo se pueden aplicar. ¿En qué casos le devuelven los gastos del juicio? Y, muy importante, su derecho a que le notifiquen decisiones clave. Para eso puede dar un email o una dirección. es muchísima información. ¿No puede ser un poco agobiante recibir todo eso de golpe, justo después de un delito? Es una buena pregunta, sí. El riesgo existe. Por eso la ley dice que la información tiene que ser adaptada, clara, sencilla, accesible. No es soltarle un tocho legal. Es asegurarse de que entiende lo básico en cada momento. Y ahí las oficinas de asistencia a las víctimas son clave. Ayudan a digerir todo esto. La idea es empoderar, no saturar. Vale, entendido. Y una vez que se denuncia y empieza el proceso penal, ¿qué derechos específicos hay ahí? Pues al poner la denuncia tienes derecho a una copia sellada. Y lo que decíamos, si no entiendes el idioma, te ayudan gratis a ponerla y te traducen la copia. Y mientras el caso avanza, ¿se sigue informando? Por supuesto, el derecho a saber sigue activo. A la víctima le tienen que decir, por ejemplo, cuándo y dónde es el juicio y de qué se acusa exactamente al presunto culpable. Y también le notifican decisiones importantes del juzgado. ¿Decisiones como cuáles? Pues mira, si deciden archivar el caso, o sea, no seguir. La sentencia final, claro. También si meten en prisión al investigado o condenado, o si lo ponen en libertad, incluso si se fuga. Ostras, Y también las decisiones sobre medidas para protegerla, como una orden de alejamiento, si se pone, se quita o se cambia. Y espera, que hay más. En delitos violentos o con intimidación, también tienen que notificarle ciertas decisiones de la cárcel que afecten el condenado, si pueden suponer un riesgo para la víctima. Permisos de salida, tercer grado, libertad condicional. vaya, eso es detallado. ¿Sí? Hay una coordinación entre prisiones y el juzgado para que esa información llegue. Aunque, claro, gestionar eso bien para proteger sin alarmar de más, tiene su miga. Me imagino. Oye, y con tanta notificación, ¿puede la víctima decir, mira, yo prefiero no saber, quizás para pasar página?
Pero ojo, hay una excepción importante, en violencia de género. Ahí las notificaciones sobre si el agresor está en prisión, sale libre o sobre las medidas de protección, esas se envían sí o sí. Siempre. Siempre, por defecto. Solo dejan de enviarlas si es la víctima la que dice activamente «no las quiero recibir». Es una protección extra por el riesgo especial que hay. Tiene sentido, sí. Una protección reforzada. Y aparte de estas notificaciones, puede la víctima preguntar, oye, ¿cómo va lo mío? Sí, claro, tiene derecho a pedir información sobre cómo está el caso. La única pega es si eso pudiera fastidiar la investigación, si hay algo secreto, por ejemplo. Vale, volviendo al idioma. Hemos hablado de traducir la denuncia, pero si hay que declarar ante el juez, la policía o en el juicio, si no hablas castellano o la lengua oficial de allí, Pues ahí entra de lleno el derecho a intérprete gratuito. Es fundamental. Te ponen intérprete para declarar ante la policía, el fiscal, el juez y para testificar en el juicio. Y la ley dice que se puede hacer hasta por videoconferencia, aunque el juez puede pedir que estés allí en persona, si cree que es mejor. y esto vale también si tienes problemas de oído o para hablar, ¿no? Exacto, también para personas con dificultades auditivas o de expresión oral. ¿Y los papeles? ¿Los documentos que vayan saliendo también se traducen? También está previsto. Tienen que traducirte gratis las decisiones judiciales que te notifiquen y no entiendas. Puede ser la traducción entera o, si la víctima lo pide, y basta con eso, un resumen. Y también otros papeles o información que sea esencial para ejercer sus derechos. Ahí, la víctima puede explicar por qué necesita que le traduzcan algo en concreto. Y lo más básico, claro, la citación para el juicio tiene que estar en un idioma que comprenda. ¿Siempre tiene que ser traducción escrita? Normalmente sí, pero la ley abre una puerta. Muy excepcionalmente se podría sustituir por un resumen oral detallado, pero solo si eso no perjudica a nadie y el proceso sigue siendo justo. Y si te niegan el intérprete o la traducción, puedes reclamar, ¿eh? Hay una vía para recurrir. Bien, son herramientas para que el idioma no sea un muro. Otro punto clave que mencionaste, el apoyo especializado. ¿Cómo funciona eso? Pues la ley garantiza el acceso, gratis y confidencial, a los servicios de asistencia y apoyo que dan las administraciones públicas, y sobre todo a través de las oficinas de asistencia a las víctimas, que son sitios especializados en esto. ¿Y es solo para la víctima directa o también para la familia? Principalmente para la víctima directa, sí. Pero si el delito ha sido muy grave, a veces se puede extender a los familiares. Además, la policía, los juzgados, tienen la obligación de informar de que existen estas oficinas. Y si ven que hace falta, o la víctima lo pide, la derivan allí. Y hay un punto crucial con los menores, muy importante. Dime. Los hijos menores de edad, o los menores que estén a cargo de víctimas de violencia de género, doméstica o sexual, tienen derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que la víctima adulta. Se les considera víctimas también. Ah, qué bien. Una protección que incluye a los niños y niñas dependientes. Eso es fundamental. Oye, y para ir terminando, hay un detalle en la ley que es curioso. Una especie de tiempo muerto para abogados y procuradores. ¿Qué es eso? Sí, es una norma bastante peculiar. Prohíbe que los abogados y procuradores contacten directamente a las víctimas, ya sean directas o indirectas, de accidentes muy gordos, catástrofes o cosas donde haya muchas víctimas, para ofrecerles sus servicios. Así de primeras. Exacto, para venderles sus servicios profesionales. ¿Y cuánto tiempo dura esa prohibición? Son 45 días desde que pasó el suceso. La única forma de saltársela es que sea la propia víctima la que les llame y pida sus servicios expresamente. Si un abogado o procurador se salta esto, comete una falta disciplinaria muy grave. Vaya. ¿Y por qué esta norma? Pues la idea, la ratio legis que se dice, es proteger a la gente en un momento de shock total, de duelo, de vulnerabilidad extrema, para evitar que se sientan presionados o que alguien se aproveche de la situación. Es una protección ética más que nada. Entendido. Una medida para evitar posibles abusos en momentos críticos. Bueno, pues hemos repasado bastante a fondo el Estatuto de la Víctima. Se ve un intento claro de la ley por crear una red, por informar, por proteger, por dar voz. Si tuvieras que resumir la idea principal, ¿cuál sería? Pues yo creo que la ley intenta crear como un entorno de apoyo completo. Por un lado, reconoce lo vulnerable que estás cuando eres víctima, el trauma, las dificultades. Pero por otro lado, y esto me parece clave para entenderla bien, busca fomentar la capacidad de la persona.
su resiliencia, que participe, que se informe, que tome decisiones en el proceso que le afecta tantísimo. No es solo protegerla pasivamente, es también empoderarla. Es un equilibrio difícil, ¿eh? Complicado. Un equilibrio necesario, sin duda. Y ya para cerrar, una reflexión que igual se nos queda ahí. La ley pinta un panorama de derechos muy completo en el papel. Muy bien. Pero la gran pregunta que daría para hablar mucho más es, ¿cómo es esto en la práctica, en el día a día de una víctima? ¿Cómo es tratar con la policía, con los juzgados, con los servicios de ayuda? ¿Qué problemas reales surgen? ¿Qué hace que a veces estos derechos tan bien escritos no lleguen a aplicarse del todo, o no para todos igual? Ahí está el reto constante, seguramente. Una cuestión para seguir dándole vueltas.